Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para compartir con vosotros un nuevo cuento, una nueva entrega, en este caso perteneciente a la colección Cuentos de Vida. Y, en este caso, Cuentos de Vida de la India. Ya tenéis subida aquí al canal una primera entrega titulada El Rickshaw Fantasma, que os la dejaré en un enlace por si a alguien le interesa escucharla o volverla a escuchar. Y bueno, también os quiero recordar que todos estos vídeos, todas estas entregas las anuncio por anticipado en el canal de WhatsApp. Uniros. ¿Y cómo puedo unirme? Os dejo el enlace en la descripción del vídeo, o simplemente ir a vuestro WhatsApp donde pone chat, pues al lado pone novedades. Pincháis ahí y ahí buscáis mi canal. En los canales de búsqueda buscáis Cuentos Inmortales TV y os aparecerá el canal. Así es gratuito y así tendréis la información en el acto. Bueno, no, en el acto no, mucho mejor. Antes de que la publique ya os anunciaré que la voy a publicar. Bueno, ¿y hoy qué os traigo? Hoy os traigo un relato titulado El milagro de Purun Bhagat. Y bueno, ¿de qué trata este relato? Mirad, este relato pertenece al libro de la selva, al famoso libro de la selva, y fue escrito en el año 1894, finales del siglo XIX, y trata de un político hindú que renuncia a su cargo para irse a vivir a las montañas y allí convertirse en un hombre santo. Pero no os voy a desvelar nada más porque eso quiero que vosotros lo escuchéis. Y al final del vídeo hablaremos de las enseñanzas que son profundas como siempre. Espero que os guste y yo de verdad encantadísimo de que estéis todos ahí para escuchar esta nueva entrega que os traigo desde aquí, desde un pueblecito de Navarra que se llama Allegui, me parece, porque yo con los nombres desde luego que no hago uno. Bueno, también quiero deciros que estoy subiendo unos shorts de unos cuentos muy interesantes y además también subo shorts de las zonas donde estoy y alguna leyenda que os puedo dejar de la zona donde estoy en estos momentos visitando. Bien, ¿qué más os puedo decir? Simplemente que sea todo de vuestro agrado, nos vemos al final y como siempre digo, sin más dilación, comencemos. El milagro de Purun Bhagat. La noche en que sentimos que la tierra se abría, corrimos a tomarlo de la mano, pues todos lo queríamos con ese amor que sabe pero que no comprende. Y al reventar la rugiente ladera y desplomarse el mundo entre la lluvia, nosotros, pobre gente, lo salvamos. Mas, ¡ay!, él nunca ha regresado. Llorad ahora, pues lo hemos salvado por este pobre amor que sentimos las bestias. Llorad, pues nuestro hermano no despierta, y los suyos ahora nos ahuyentan. Elegía de los langures. Hubo una vez en la India un hombre que era el primer ministro de uno de los estados nativos semi-independientes de la zona noroeste del país. Era un brahmán de tan alta casta que las castas ya no significaban nada para él, y su padre había sido un importante oficial de los de turbante de vivos colores y coleta a la antigua usanza hindú. Pero a medida que se hacía mayor, Purun Das percibía que el viejo orden de las cosas estaba cambiando, y si alguien deseaba llevarse bien con el mundo, debía adaptarse a los ingleses e imitar todo lo que éstos consideraban bueno. Por otro lado, un oficial indígena debía ganarse el favor de su señor. La empresa era difícil, pero el tranquilo y callado joven brahmán
con ayuda de una buena educación inglesa en la Universidad de Bombay, la acometió con calma y paso a paso llegó a primer ministro del reino. Esto significa que su poder era en realidad mayor que el de su señor el Marajá. Cuando murió el viejo soberano, que recelaba de los ingleses, de sus ferrocarriles y sus telégrafos, Purun Das permaneció junto a su joven sucesor, a quien había educado un tutor inglés. Y entre ambos, aunque Purun Das siempre se cuidaba de que el príncipe se llevase todos los méritos, crearon colegios para niñas, construyeron carreteras, ofrecieron los primeros dispensarios públicos, celebraron ferias de utensilios agrícolas y publicaron un anuario sobre el progreso moral y material del Estado. Tanto los ingleses como el gobierno de la India se mostraron encantados. Eran muy pocos los estados nativos que adoptaban el progreso inglés, pues no creían, tal como Purun Das manifestaba, que lo que era bueno para el inglés pudiera ser el doble de bueno para el asiático. El primer ministro gozaba de la amistad de virreyes, gobernadores y subgobernadores, de misioneros médicos y misioneros corrientes, de oficiales de caballería ingleses que iban a cazar en las reservas del Estado, así como de todas las hordas de turistas que viajaban por la India durante la estación fría, enseñando cómo se hacían las cosas. En su tiempo libre asignaba becas para el estudio de la medicina y la industria en su tradición estrictamente inglesa, y escribía cartas al Pionero, el principal diario de la India, para explicar los objetivos de su señor. Visitó Inglaterra y a su regreso tuvo que pagar grandes cantidades de dinero a los sacerdotes, pues incluso un brahmán de tan alta casta como Purun Das perdía su distinción por cruzar las aguas negras. En Londres conoció a todas las personas a quienes valía la pena conocer, hombres cuyos nombres son conocidos en todo el mundo, y vio muchas más cosas de las que llegó a contar. Recibió títulos honoríficos de prestigiosas universidades y pronunció discursos sobre la reforma social hindú en presencia de damas vestidas con traje de noche, hasta que todo Londres exclamó: «Es el hombre más fascinante que hemos conocido en una cena desde que existen los manteles». Volvió a la India envuelto en un aura de gloria, pues el propio virrey lo visitó para conceder al Marajá la gran cruz de la Estrella de la India, toda de diamantes con lazos y encajes, y en esa misma ceremonia, mientras tronaban los cañones, Purun Das fue nombrado caballero mayor de la Orden del Imperio Indio, de ahí que su nombre pasara a ser el de Sher Purun Das KCIE. Esa noche, en el transcurso de la cena en la gran carpa del virrey, Purun Das se levantó con la banda y el collar de la orden en el pecho y, en respuesta al brindis por la salud de su señor, pronunció un discurso que pocos ingleses habrían podido mejorar. Un mes más tarde, cuando la ciudad había recuperado su soleada quietud, Purun Das hizo algo que ningún inglés jamás hubiera soñado, pues lo cierto es que murió en lo que a los asuntos del mundo concernía. Su insignia de caballero fue devuelta al gobierno indio, se designó un nuevo primer ministro y dio comienzo la gran carrera general para ocupar todos los puestos subordinados. Los sacerdotes sabían lo que había ocurrido y el pueblo lo sospechaba, pero la India es el único lugar del mundo donde un hombre puede hacer lo que le plazca sin que nadie le pida explicaciones. Y el hecho de que el primer ministro Sher Purun Das KCIE renunciara a su posición, su palacio y su poder para tomar el cuenco del mendigo y vestir la túnica ocre del sunyasi u hombre santo, no fue visto como algo extraordinario. Había sido, tal como dicta la antigua ley, por 20 años joven, por 20 guerrero, pese a que jamás en la vida llevó un arma, y por 20 jefe de una casa. Se había servido de su salud y de su poder
para hacer lo que a su juicio merecía la pena. Había aceptado los honores cuando éstos llamaron a su puerta. Había conocido hombres y ciudades, próximos y lejanos, y hombres y ciudades se habían puesto en pie para honrarlo. Ahora se desprendería de todas estas cosas como se desprende el hombre de un manto que ya no necesita. A sus espaldas, mientras cruzaba las puertas de la ciudad con una piel de antílope y un bastón con empuñadura de bronce bajo el brazo, el cuenco de coco pulido del mendigo en la mano, descalzo, solo, la mirada puesta en el suelo, se lanzaban salvas de fuego desde los bastiones en honor de su feliz sucesor. Purun Das asintió con la cabeza. Aquella vida había terminado y la miraba sin más rencor ni orgullo que un hombre que contemplara un sueño insípido. Era un sannyasi, un hombre sin hogar, vagabundo, mendicante, cuyo pan diario dependía de sus vecinos. Y en la India, mientras haya un bocado que dividir, ni un sacerdote ni un mendigo pasan hambre. Jamás había probado la carne y rara vez había comido pescado. Un billete de 5 libras le había bastado para cubrir sus gastos personales durante cualquiera de los muchos años en los que fue dueño absoluto de sumas millonarias. Incluso cuando en Londres lo trataron como a un personaje, no perdió de vista su sueño de paz y de quietud. La larga, blanca y polvorienta carretera india, enteramente cubierta de huellas de pies descalzos, el tráfico lento e incesante y el intenso olor a humo de leña enroscándose por el cielo desde debajo de las higueras al atardecer, cuando los caminantes se sentaban para tomar un bocado. Llegado el momento de hacer su sueño realidad, el primer ministro dio los pasos oportunos y en cuestión de 3 días habría sido más fácil encontrar una burbuja en las cimas de los vastos mares atlánticos que a Purun Das entre los errantes millones de indios que se reúnen y se separan. De noche extendía su piel de antílope allá donde lo sorprendiera la oscuridad, a veces en algún monasterio o junto al camino, a veces junto a un altar de barro en honor a Kala Pir, donde los yogis, que son otra difusa categoría de hombres santos, lo recibían como saben hacerlo quienes conocen el valor de las divisiones y las castas. Otras veces también en las afueras de una pequeña aldea hindú donde los niños hurtaban la comida preparada por sus padres. Y otras en el corazón de las estepas desnudas, donde la llama de su hoguera despertaba a los camellos somnolientos. Todo era uno para Purun Das, o Purun Bhagat, como ahora se hacía llamar. Tierra, gente, alimentos eran uno, pero sus pies lo llevaban inconscientemente hacia el noreste, desde el sur de Rohtak, desde Rohtak a Kurnool, desde Kurnool a las ruinas de Samana, y después cauce arriba, siguiendo el lecho seco del río Gugger, que solo se llena cuando llueve en las montañas, hasta que un día avistó a lo lejos el gran perfil del Himalaya. Purun Bhagat sonrió entonces, pues recordaba que su madre procedía de una familia de brahmanes rajputas de la zona de Kulu. Era una mujer de las montañas que siempre añoraba las nieves, y un hombre que lleva en las venas siquiera una gota de sangre montañesa siempre regresa al lugar al que pertenece. «Allá arriba», se dijo Purun Bhagat, emprendiendo el ascenso por las laderas inferiores de los Siwalik, donde los cactus se alzan como candelabros de 7 brazos. «Allá arriba me sentaré y adquiriré conocimiento». Y el viento frío del Himalaya silbaba en sus oídos mientras recorría el camino que conduce hasta Simla. La última vez que estuvo allí fue en su condición de dignatario, acompañado por un séquito a caballo, para visitar al más gentil y afable de los virreyes, con quien pasó una hora conversando sobre amigos comunes en Londres y sobre lo que los indios de a pie pensaban realmente de las cosas. Esta vez Purun Bhagat no visitó a nadie,
sino que se apoyó en el pretil del paseo para observar la gloriosa vista de las llanuras que se dilataban por espacio de 60 kilómetros, hasta que un policía musulmán le dijo que estaba obstruyendo el tráfico, y Purun Bhagat saludó respetuosamente a la ley con un salam, pues sabía bien cuál era su valor y andaba en busca de su propia ley. Continuó su camino y esa noche durmió en una choza vacía en Chota Simla, que parece el fin del mundo, aunque no era sino el comienzo de su viaje. Siguió la ruta del Himalaya y el Tíbet, la estrecha senda de 3 metros abierta por una voladura en la roca viva o tendida con tablones sobre abismos de 300 metros de profundidad. Esa que se adentra por angostos valles templados y húmedos y trepa por veredas de montaña solo cubiertas de hierba, donde el sol corta como un cristal incandescente, o serpentea entre bosques goteantes y oscuros, donde los helechos, grandes como árboles, visten los troncos de la cabeza a los pies y el faisán macho llama a su pareja. Se cruzó con pastores tibetanos, acompañados de sus perros y sus rebaños de ovejas, cada oveja con su bolsita de borra al lomo, y con leñadores errantes, y con lamas tibetanos cubiertos con túnicas y mantas que acudían a la India en peregrinación, y con enviados de las pequeñas y solitarias provincias de las montañas que cabalgaban furiosos sobre ponis rayados o pintos, y con la caballería de algún rajá de visita. Pero lo mismo pasaba un día entero sin ver nada más que algún jabalí que gruñía y ozaba abajo en el valle. Al principio de su viaje, el rugido del mundo que había dejado atrás aún resonaba en sus oídos, tal como sigue sonando el rugido de un túnel mucho después de que el tren haya pasado. Pero una vez que hubo cruzado el paso de Muteni, todo eso se acabó, y Purun Bhagat quedó a solas consigo mismo, caminando, reflexionando y maravillándose, sus ojos en la tierra y sus pensamientos en las nubes. Una noche cruzó el paso de montaña más alto que había encontrado hasta el momento. Llevaba 2 días de ascenso y divisó una sucesión de cumbres nevadas que ribeteaban el horizonte, montañas de 5.000 a 6.000 metros de altura que parecían casi a tiro de piedra, aunque se encontraban a 80 o 90 kilómetros de distancia. Coronaba el paso un bosque oscuro y denso de cedros y nogales, además de cerezos, olivos y perales silvestres, si bien predominaban los cedros del Himalaya. Y a la sombra de los cedros vio que se alzaba un pequeño templo a Kali, que es también Durga y Sitala, y a quien a veces se reza contra la viruela. Barrió Purun Das el suelo de piedra, sonrió a la estatua sonriente, improvisó un pequeño horno de barro a espaldas del altar, extendió su piel de antílope sobre un lecho de pinocha fresca, apretó su vairaji, su bastón con empuñadura de bronce, bajo la axila y se sentó a descansar. La ladera de la montaña caía justo a sus pies, limpia y sin obstáculos a la vista, a casi 500 metros de profundidad, donde se divisaba una aldea con casitas de piedra y tejados de tierra compactada, encaramada en la abrupta ladera. Las pequeñas terrazas cultivadas se extendían alrededor como mandiles de retazos sobre las rodillas de la montaña, y las vacas, no mayores que escarabajos, pacían entre los círculos de piedra pulida de las eras. Al mirar hacia el valle, la vista engañaba sobre el tamaño de las cosas, y en un principio no se distinguía que lo que parecían matorrales en el flanco contrario de la montaña era en realidad un bosque de pinos que alcanzaban los 30 metros de altura. Purun Bhagat vio un águila que planeaba sobre el descomunal precipicio, pero el ave se convirtió en un punto antes de haber cruzado la mitad. Varios cúmulos de nubes dispersas colgaban sobre el valle, se posaban sobre alguna cornisa de la montaña o ascendían hasta deshacerse al alcanzar la entrada del paso. «Aquí encontraré la paz», se dijo Purun Bhagat. Resulta que para un montañés unas docenas de metros arriba o abajo no son nada,
y al ver humo en el templo desierto, el sacerdote de la aldea trepó por las terrazas de la ladera para dar la bienvenida al extranjero. Al cruzarse sus ojos con los de Purun Bhagat, los ojos de un hombre acostumbrado a controlar a miles, se dobló hasta tocar el suelo, cogió el cuenco de mendicante sin decir palabra y volvió a la aldea anunciando: «Al fin tenemos un hombre santo. En la vida había visto a un hombre así. Es de las llanuras, aunque de tez pálida, un brahmán de brahmanes». Y todas las mujeres de la aldea preguntaron: «¿Crees que se quedará con nosotros?». Y cada cual se esmeró a más y mejor para preparar la comida más sabrosa y ofrecérsela al Bhagat. La comida de montaña es muy sencilla, pero con trigo sarraceno y maíz indio, con arroz y pimienta roja, con pescado del río que surca el valle, y miel de las colmenas que parecen chimeneas, construidas en las paredes de piedra, con albaricoques secos, y cúrcuma, y jengibre silvestre, y harina. Una mujer devota puede hacer buenas cosas, y fue un cuenco lleno el que el sacerdote le presentó al Bhagat. ¿Decía?, preguntó el sacerdote, ¿necesitaba un chela, un discípulo, que rezara por él? ¿Tenía una manta para el frío? ¿Estaba rica la comida? Purun Bhagat comió y dio las gracias. Tenía previsto quedarse allí. Con eso bastaba, dijo el sacerdote. Debía dejar el cuenco junto al altar, en la oquedad que formaban dos raíces retorcidas, y cada día el Bhagat recibiría su alimento, pues era un honor para las gentes de la aldea que un hombre como él, miró tímidamente al Bhagat, deseara instalarse entre ellos. Ese día concluyó el viaje de Purun Bhagat. Había llegado al lugar perfecto por el silencio y el espacio. A partir de entonces el tiempo se detuvo, y Purun Bhagat, sentado a la entrada del templo, no pudo decir si estaba vivo o muerto, si era un hombre con control sobre sus extremidades o una parte de las montañas y de las nubes, de la lluvia y de la luz del sol. Cientos y cientos de veces repetía suavemente el mismo nombre para sí, hasta que con cada repetición parecía alejarse más de su cuerpo y ser barrido hacia las puertas de un tremendo descubrimiento. Pero justo cuando la puerta empezaba a abrirse, su cuerpo lo arrastraba hacia abajo y, apenado, volvía a sentirse atrapado en la carne y en los huesos de Purun Bhagat. Cada mañana el cuenco lleno de comida era depositado en silencio sobre las raíces a la entrada del templo. Unas veces era el sacerdote quien lo traía, otras un comerciante de Ladakh que se alojaba en la aldea y, ansioso por hacer méritos, subía montaña arriba. Pero casi siempre era la mujer que había preparado la comida la noche anterior quien se la llevaba y murmuraba con aspereza: «Reza por mí a los dioses, Bhagat. Reza por Mengana, la mujer de fulano». De vez en cuando era un niño valiente quien tenía el honor, y Purun Bhagat le oía dejar el cuenco y salir corriendo a todo lo que daban sus piernas, aunque el Bhagat nunca bajaba a la aldea. Yacía ésta como un mapa a sus pies. Veía el Bhagat las reuniones vespertinas que se celebraban en el círculo de la era, pues era el único espacio llano. Veía el espléndido verde sin nombre del arroz joven, los azules índigo del maíz indio, los parches como dársenas del trigo sarraceno y los brotes rojos del amaranto en sazón, cuyas semillas diminutas no eran ni grano ni legumbre y procuraban un alimento que podía ser legítimamente ingerido por los hindúes en tiempo de ayuno. Al cambiar el año, los tejados de las chozas se volvieron pequeños cuadrados del oro más puro, pues era allí donde los aldeanos tendían el maíz a secar. La recogida de los panales, la cosecha, la siembra y el descascarillado del arroz desfilaban ante sus ojos, todo bordado en el valle sobre las distintas parcelas, y en todas estas cosas pensaba el Bhagat, preguntándose a qué conducían en última instancia.
Aun en la populosa India, un hombre no puede pasar el día sentado sin que las criaturas de la naturaleza se derramen sobre él como si fuera una roca. Y en aquel espacio natural, esas criaturas, que conocían bien el templo de Kali, no tardarían en regresar para observar al intruso. Los langures, los grandes monos de bigotes grises del Himalaya, fueron naturalmente los primeros, pues son animales muy curiosos, y después de trastear con el cuenco y de hacerlo rodar por el suelo, y de probar con los dientes la empuñadura de bronce del bastón del Bhagat, y de hacer muecas ante la piel de antílope, concluyeron que el ser humano que allí se sentaba tan quieto era inofensivo. Saltaban al atardecer desde los pinos y suplicaban con las manos algo de comer, practicando luego graciosas piruetas. Les gustaba también el calor del fuego y se acurrucaban alrededor hasta que Purun Bhagat tenía que apartarlos para alimentar la hoguera. Y al despertar por la mañana, casi siempre encontraba que compartía manta con un mono peludo. Uno u otro miembro de la tribu pasaba el día sentado junto a él, contemplando las nubes, cantando con voz suave y aspecto indeciblemente sabio y afligido. Después de los monos llegó el barasín, ese venado parecido a nuestro ciervo, pero más fuerte. Quería frotar el terciopelo de sus cuernos contra la piedra fría de la estatua de Kali y piafaba cuando veía al hombre en el templo. Pero el hombre nunca se movía y poco a poco el regio animal se fue acercando hasta restregar su hocico en el hombro de Purun Bhagat. Deslizaba el Bhagat una mano fresca sobre la cornamenta caliente y su tacto apaciguaba a la bestia inquieta, que inclinaba entonces la cabeza, y Purun Bhagat se la acariciaba muy suavemente, despeinando el terciopelo. El ciervo trajo poco después a su hembra y su cervato, dulces criaturas que farfullaban sobre la manta del hombre santo, aunque otras veces llegaba solo, de noche, los ojos verdes al resplandor del fuego para recibir su ración de nueces frescas. Acudió finalmente el ciervo almizclero, el más tímido y pequeño de los cérvidos, con sus grandes orejas de conejo erguidas, y hasta el manchado y silencioso Mushik Naja quiso descubrir qué era la luz del altar y apoyó su hocico de ratón en el regazo de Purun Bhagat, yendo y viniendo al compás de las sombras del fuego. A todos los llamaba Purun Bhagat mis hermanos, y a su suave llamada de «Bye, bye», acudían desde el bosque a mediodía si se encontraban cerca para oírlo. Más de una vez pasó por allí el jabalí del Himalaya, el huraño y receloso Sona, el que lleva en el pecho la marca blanca en forma de V, y como el Bhagat no mostraba temor, Sona tampoco se mostraba agresivo, sino que lo observaba, se acercaba un poco más para pedirle su ración de caricias y un pedazo de pan o cerezas silvestres. En la quietud del alba, cuando el Bhagat ascendía hasta la cresta del paso a contemplar el rojo paseo del día sobre las cumbres nevadas, era frecuente que Sona lo siguiera, resollando y gruñendo en sus talones, introduciendo con curiosidad una de sus pezuñas delanteras bajo los troncos caídos para sacarla a continuación con impaciente alboroto, o que las pisadas del Bhagat a esa hora temprana despertaran a Sona, que dormía enroscado, y el gran animal se irguiera con intención de atacar hasta que oía la voz del Bhagat y reconocía a su mejor amigo. Casi todos los ermitaños y hombres santos que viven alejados de las grandes ciudades tienen fama de obrar milagros entre las criaturas salvajes, pero el único milagro consiste en quedarse quieto, en no hacer nunca un movimiento brusco y en no mirar nunca directamente al animal, al menos en un principio. Los aldeanos veían la silueta del barasín que acechaba como una sombra en el bosque oscuro por detrás del altar. Veían al minaul, el faisán del Himalaya, su plumaje de exquisitos colores resplandecientes ante la estatua de Kali, y a los langures dentro del templo sentados sobre sus patas traseras y jugando con las cáscaras de nuez. También algunos niños habían oído canturrear a Sona para sus adentros, como hacen los jabalíes,
detrás de las peñas caídas, y con todo esto se fortalecía la reputación del Bhagat como obrador de milagros. Sus pensamientos se hallaban, sin embargo, muy alejados de los milagros. Todas las cosas eran para él un milagro, y cuando un hombre alcanza este conocimiento, dispone de algo en lo que apoyarse. Sabía con certeza que no hay en este mundo nada grande y nada pequeño, y día y noche se esforzaba por abrirse camino hasta el corazón de las cosas para regresar al lugar del que su alma había surgido. Y así pensando, el pelo llegó a cubrirle los hombros, la losa de piedra y la piel de antílope se mellaron con el bastón de empuñadura de bronce, y la oquedad entre los troncos de los árboles, donde su cuenco descansaba día tras día, fue agrandándose y puliéndose hasta volverse casi tan suave como la cáscara del coco. Y cada uno de los animales conocía el lugar exacto que el Bhagat ocupaba junto al fuego. Los campos cambiaban de color con las estaciones, las eras se llenaban, se vaciaban y volvían a llenarse una y otra vez. Y una y otra vez, con la llegada del invierno, los langures retozaban entre las ramas que una ligera capa de nieve transformaba en plumas, hasta que las madres mono trasladaban a sus crías de ojos tristes a los valles templados al llegar la primavera. Eran pocos los cambios en la aldea. El sacerdote envejeció, y muchos de los niños que antes le subían al Bhagat su cuenco con comida, llegaban ahora con sus propios hijos. Y cuando se preguntaba a los aldeanos cuánto tiempo llevaba el hombre santo viviendo en el templo de Kali, en la entrada del paso, su respuesta era: siempre. Un verano cayeron en las montañas unas lluvias como no se recordaban en muchas temporadas. 3 meses enteros estuvo el valle envuelto por las nubes, sumido en una niebla que lo empapaba todo. La lluvia caía sin tregua, implacable, y trueno y aguacero se sucedían con insistencia. El templo de Kali se mantuvo casi siempre por encima de las nubes, y el Bhagat pasó un mes entero sin ver su aldea, sepultada bajo un suelo de nubes que oscilaba, cambiaba, rodaba sobre sí mismo y se levantaba sin separarse nunca de sus pilares, en los flancos anegados del valle. En todo este tiempo no oyó Purun Bhagat más que el sonido de 1.000.000 de gotas de agua sobre los árboles y sobre la tierra, goteando entre las acículas de los pinos, chorreando desde las lenguas de los helechos y arañando las laderas hasta formar canales de barro. Al fin salió el sol y extrajo el incienso de los cedros y los rododendros, y también ese olor limpio y lejano que la gente de las montañas llama el olor de las nieves. Una semana entera calentó el sol, hasta que las lluvias se concentraron para lanzar su última descarga, y el agua cayó como una cortina, descamando la piel de la tierra y provocando salpicaduras de lodo. Purun Bhagat amontonó su leña esa noche, pues estaba seguro de que sus hermanos necesitarían calentarse, pero ni un solo animal se acercó hasta el templo, por más que el hombre santo los llamó hasta que se quedó dormido, preguntándose qué habría ocurrido en los bosques. En el negro corazón de la noche, cuando la lluvia golpeaba como 1.000.000 de tambores, el Bhagat se despertó al notar que tiraban de su manta, y estirándose, sintió la mano menuda de un langur. «Aquí se está mejor que entre los árboles», dijo adormilado, soltando un pliegue de la manta. «Cúbrete con esto». El mono le agarró de la mano y tiró con fuerza. «Ah, ¿quieres comida?», preguntó el Bhagat. «Espera un momento, te prepararé algo». Mientras se arrodillaba para echar leña al fuego, el langur corrió hasta la puerta del altar, canturreó y volvió corriendo, aferrándose esta vez a la rodilla del hombre. «¿Qué pasa? ¿Qué te preocupa, hermano?», dijo Purun Bhagat, viendo que los ojos del langur estaban llenos de cosas que no podía expresar. «A menos que uno de los tuyos haya caído en una trampa, y aquí nadie viene a tender trampas, no pienso salir con este tiempo». «Mira, hermano, también el Barashin viene a refugiarse».
La cornamenta del ciervo chocó contra el altar y volvió a chocar contra la estatua sonriente de Kali. El ciervo agachó luego la cabeza en dirección a Purun Bhagat y empezó a piafar con inquietud, resoplando por el hocico casi cerrado. «¡Ay, ay, ay!», dijo el Bhagat chasqueando los dedos. «¿Así es como me pagáis el abrigo que os ofrezco?». Pero el ciervo lo empujó hacia la puerta del templo, y Purun Bhagat oyó entonces el sonido de algo que se abría con un suspiro y vio que dos de las losas del suelo se separaban y que la tierra asomaba sus labios viscosos. «Ahora lo entiendo», dijo Purun Bhagat. «No es raro que mis hermanos no quieran sentarse junto al fuego esta noche. La montaña se está desmoronando. Pero, ¿por qué habría de marcharme?». Su expresión cambió al ver el cuenco de comida vacío. «Me han alimentado a diario desde que llegué. Y si no me apresuro mañana, no quedará una sola boca en el valle. Debo bajar a avisarles. ¡Apártate, hermano! Deja que me acerque al fuego». El ciervo retrocedió de mala gana mientras Purun Bhagat introducía una rama de pino en la hoguera y le daba vueltas hasta que prendía bien. «Has venido a avisarme», dijo incorporándose. «Haremos algo mejor, algo mejor. Préstame ahora tu cuello, hermano, pues yo solo tengo 2 pies». Se subió a la hirsuta cruz del ciervo, sujetándose con la mano derecha. Sostuvo la antorcha con la izquierda y salió del templo para adentrarse en la noche desesperada. No soplaba el viento, pero la lluvia casi ahogaba la antorcha mientras el ciervo corría ladera abajo, deslizándose sobre los flancos traseros. No bien hubieron salido del bosque, se unieron a ellos otros hermanos. Aunque el Bhagat no veía nada, oía que los langures corrían a su lado y tras ellos gritaba también Sona. La lluvia le aplastaba el largo y blanco pelo, formando trenzas. El agua le salpicaba los pies desnudos y la túnica amarilla se adhería al cuerpo anciano y frágil del Bhagat, pero éste se mantenía firme, inclinado sobre el ciervo. No era ya un hombre santo, sino Ser Purun Das, caballero mayor de la Orden del Imperio Indio y primer ministro de un país no precisamente pequeño. Un hombre acostumbrado al mando que se disponía a salvar vidas. Descendieron en tropel por la pendiente encharcada el Bhagat y sus hermanos, hasta que las pezuñas del ciervo chasquearon y toparon contra el muro de una era, y el animal bufó, pues percibía el olor del hombre. Se encontraban en la entrada de una de las sinuosas calles de la aldea, y el Bhagat golpeó con su bastón las rejas de las ventanas de la casa del herrero, mientras su antorcha brillaba al abrigo de los aleros. «¡Arriba y afuera!», gritó Purun Bhagat, y no reconoció su propia voz, pues llevaba años sin hablar en voz alta con un hombre. «¡La montaña se derrumba! ¡La montaña se derrumba! ¡Arriba y afuera a los que estéis dentro!». «Es nuestro Bhagat», dijo la mujer del herrero. «Ha venido con sus animales, reúne a los pequeños y da el aviso». El aviso corrió de casa en casa, mientras las bestias, amontonadas en la calle estrecha, se apiñaban alrededor del Bhagat y Sona no paraba de resoplar con impaciencia. Los vecinos salieron corriendo a la calle. No había en la aldea más que 70 almas en total, y a la luz de las antorchas vieron que su Bhagat refrenaba al aterrado ciervo, mientras los monos le tiraban lastimeramente de la túnica y Sona rugía sentado sobre sus cuartos traseros. «¡Cruzad el valle y subid a la otra montaña!», gritó Purun Bhagat. «¡Que nadie se rezague! Nosotros vamos detrás». Corrieron los aldeanos como solo corren los montañeses, pues saben que cuando se produce un corrimiento de tierras hay que trepar lo más arriba posible al otro lado del valle. Cruzaron el río a la carrera, chapoteando, y entre resuellos acometieron el ascenso por las terrazas, seguidos por el Bhagat y sus hermanos. Treparon más y más por la montaña, llamándose los unos a los otros, haciendo el recuento de vecinos, mientras el ciervo les pisaba los talones, cargado con Purun Bhagat, que estaba cada vez más débil. El ciervo se detuvo finalmente a la sombra de un frondoso pino, a 150 metros sobre el valle.
El mismo instinto que lo había prevenido del inminente corrimiento de tierras le indicaba ahora que aquel era un lugar seguro. Purun Bhagat se dejó caer a su lado, sin fuerzas, pues el frío de la lluvia y la dureza del ascenso lo estaban matando, pero llamó a las antorchas desperdigadas. «¡Parad y haced recuento!» Y cuando vio que las luces se arracimaban, le susurró al ciervo: «Quédate conmigo, hermano, quédate hasta que me vaya». Se oyó un suspiro que creció y se tornó murmullo, y un murmullo que creció y se tornó rugido, y un rugido que ensordeció por completo el oído, y la ladera donde se encontraban los aldeanos fue alcanzada en la oscuridad y se estremeció al recibir el impacto. Después, una nota tan profunda y sostenida como el do bajo de un órgano lo sofocó todo por espacio de unos 5 minutos, haciendo temblar incluso las raíces de los pinos. La nota se extinguió y el sonido de la lluvia al caer sobre kilómetros de tierra y hierba endurecida se transformó en el tamborileo amortiguado del agua sobre suelo blando. Eso lo decía todo. Ningún aldeano, ni siquiera el sacerdote, se atrevieron a dirigirse al Bhagat que les había salvado la vida. Acuclillados bajo los pinos, vieron que lo que antes era bosque y cultivos en terrazas y pastos ensartados por senderos, se había transformado en una única mancha roja en forma de abanico, con algunos árboles derribados. El rojo ascendía por la montaña en que se habían refugiado y represaba el río que empezaba a dilatarse como un lago del color del ladrillo. De la aldea, del camino que llevaba hasta el templo, del propio templo, del bosque que había tras él, no quedaba ni rastro. Por espacio de 1,5 kilómetros a lo ancho y 600 metros hacia abajo, la ladera de la montaña se había desmoronado por completo, barrida de la cabeza a los pies. Y uno a uno los aldeanos se arrastraron por el bosque para rezar ante su Bhagat. Vieron que el ciervo, que se encontraba junto a él, huía al acercarse ellos, y oyeron a los langures gemir entre las ramas, y a Sona rugirle a la montaña. Pero su Bhagat había muerto. Estaba sentado con las piernas entrecruzadas, la espalda apoyada en un árbol, su bastón bajo la axila, vuelto su rostro hacia el noreste. Y dijo el sacerdote: «Contemplad este milagro que sucede a otro milagro, pues en esta postura debe enterrarse a todos los sannyasis. Ahí mismo, donde ahora está él, construiremos el templo a nuestro hombre santo». Construyeron el templo antes de que pasara un año, un pequeño altar de piedra y tierra, y bautizaron a la montaña con el nombre de Monte del Bhagat. Y allí le rinden culto, con velas, flores y ofrendas, hasta el día de hoy. No saben, sin embargo, que el santo al que veneran es el difunto Ser Purun Das, caballero mayor de la Orden del Imperio Indio, doctor en Derecho y en Filosofía, etc., antiguo primer ministro del ilustrado y desarrollado estado de Mojiniwala, y miembro honorario o activo de más sociedades científicas y doctas de las que este mundo o el otro necesitan. Y hasta aquí una nueva entrega de esta colección prácticamente primeriza, titulada Cuentos de Vida. Bien, quiero ahí vuestro comentario, pero antes de que os vayáis y de que comentéis, vamos a reflexionar un poco. A ver, ¿qué enseñanzas he extraído yo de este precioso relato? Este precioso relato de nuestro protagonista, en este caso, Purun Bhagat. Bien, para mí hay 3 auténticas enseñanzas. La primera, la importancia del sacrificio personal. ¿Por qué? Porque realmente se sacrifica para salvar al poblado. ¿No os parece? Por lo tanto, importancia del sacrificio
personal para con los demás. Una segunda enseñanza que podemos extraer es la siguiente: la redención a través de la bondad y de la humildad. Este personaje era un político, lo deja absolutamente todo y se redime con su ayuda a los animales, a los seres sintientes, a través de la bondad y de la humildad que transmite a todas las personas. Por lo tanto, ahí queda la segunda enseñanza. Y para acabar, una tercera y última enseñanza, que es la siguiente: que el verdadero liderazgo a veces surge a través de la renuncia y del desinterés personal. Esas son las tres grandes enseñanzas que he podido extraer de este maravilloso relato. Si vosotros habéis visto otra, por favor, decírmelo ahí en los comentarios. Muy agradecido de que hayáis estado escuchando aquí hasta el final, como siempre. Miraros el canal porque hay cantidad de cuentos que os harán disfrutar por si os habéis quedado con ganas. Desde luego, creo que son 3/4 de hora maravillosos, de una literatura sublime. Mil gracias por haber estado ahí. Os mando un abrazo de luz, un beso súper fuerte y estar atentos al canal porque voy subiendo cuentos, voy haciendo directos, voy subiendo shorts, un amplio abanico de posibilidades que os dejo ahí para que todos estéis al tanto y lo disfrutéis. Mil gracias. Chao.